conectar. El día de hoy vamos a compartir acerca de destruyendo y venciendo los pensamientos de la incapacidad. La incapacidad realmente es algo que está en nuestra mente, lo que la Biblia llama una fortaleza, que se construye a base de argumentos y de mentiras que tienen el objetivo de incapacitarnos fundamentalmente para alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas, es decir, una vida en bienestar, una vida en bendición, una vida en victoria. Como toda fortaleza que se establece en nuestra mente, y eso quiere decir es que es un pensamiento constante, es un pensamiento que abarca todos los aspectos de nuestra vida y nos limita en todos los aspectos de nuestra vida. Para destruir esa fortaleza, y la palabra de Dios nos da la solución. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, y en Dios, y para destruir toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, la palabra nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, su Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, esas fortalezas, argumentos, altiveces que le dan vida a las tentaciones que trae el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la palabra de Dios dice claramente que separados de Dios nada podemos hacer. Nada que sea trascendente, nada que sea eterno, nada que nos ayude a vivir la vida plena, abundante y en victoria que Dios tiene para nosotros para el día de hoy. Recordemos que la palabra dice en Jeremías 29:11: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice que Él quiere llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora. Y los pensamientos de incapacidad nos impiden alcanzar esos planes de Dios y que nuestra vida vaya en aumento. Entonces, en primer lugar, como separados de Dios nada podemos hacer. En primer lugar, lo que necesitamos es haberle entregado nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es algo que sale del corazón, es una oración sencilla, simple, que sale de nuestro corazón para con Dios. Y Dios, obviamente, si es una oración de corazón, Él la va a responder. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que con el corazón se cree para justicia. Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo de hacerlo para que comience a caminar en esos planes que Dios tiene para nosotros y en esa vida en aumento que Él quiere. Y en segundo lugar, aparte de ser salvos, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la base para la destrucción de toda fortaleza y dentro de ellas las fortalezas de incapacidad es la palabra de Dios. En la armadura de Dios tenemos dos armas fundamentales, que son el escudo de la fe, y la fe viene por oír y oír constantemente la palabra. Y segundo lugar, el Espíritu, la espada del Espíritu, que es también la palabra de Dios. Recordemos que el Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. O sea, la palabra nos va a alumbrar para vencer esa fortaleza de incapacidad. Aparte de ello, la palabra de Dios establece nuestra identidad en Cristo. Es decir, somos lo que la Biblia dice que somos, podemos lo que la Biblia dice que podemos y tenemos todo lo que la Biblia dice que tenemos. En cuanto a que somos lo que la Biblia dice que somos,
lo que somos es capacitados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, para caminar en esos planes que Él tiene para cada uno. Podemos lo que la Biblia dice que podemos, y la palabra dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y lo que tenemos es el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo morando en nosotros, para que nos ayude en todas las cosas, y entre ellas destruir esas fortalezas que están en nuestra mente, que nos impiden avanzar y realizar los planes de Dios para cada uno de nosotros. La fortaleza de la incapacidad nos dice no puedo hacerlo, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. En primer lugar, Él no llama al capacitado, sino que Él capacita a sus llamados. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 11 al 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el Señor nos da los dones, las habilidades y las capacidades que necesitamos para ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Y ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo no solo significa en la iglesia, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos capacita de acuerdo a donde Él nos pone, donde Él nos coloca, etcétera. En segundo lugar, todo lo que nos venga a mano, la palabra de Dios nos dice que todo lo que nos venga a mano a hacer, lo hagamos en Eclesiastés 9:10. Y recordemos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que todo lo que nos venga a mano a hacerlo, hagámoslo, y Dios hará el resto. Lo que nosotros no podemos, lo sobrenatural, lo hará el Señor. Nosotros caminamos en lo natural, en lo que podemos hacer en lo natural. Lo sobrenatural lo va a hacer Dios para destruir y vencer esa fortaleza de incapacidad que podamos tener. En Efesios 2:10 también necesitamos recordar que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Él ya nos capacitó. Él no solo nos llamó, sino que nos capacitó para cumplir el propósito de Él para nuestras vidas. Y parte de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas es hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy, y hacerlo con excelencia, porque estamos capacitados para ello. Por el otro lado, Marcos capítulo 9, versículo 23 nos dice que si podemos creer al que cree, todo le es posible. Así que no hay ninguna incapacidad que pueda contra esto, contra creer en lo que Dios dice de nosotros, que somos, que podemos y que tenemos, y que somos capaces de hacer aquello para lo cual en lo cual Dios nos ha colocado el día de hoy y para nuestro futuro. En Juan capítulo 11, versículo 40, la palabra de Dios, Jesús mismo nos está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos creer? Creer que somos capaces para hacer aquello que tenemos que hacer el día de hoy, y creer que somos capaces de caminar en los planes de bien y no de mal que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y para caminar en esas buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si las preparó para nosotros, nos capacitó para que las hagamos. Por el otro lado, no debemos confiar en nuestras capacidades, sino debemos confiar en el poder de Dios operando a través de cada uno de nosotros, porque no son nuestras capacidades los que nos llevan a alcanzar la victoria. No es nuestra capacidad la que va no es nuestra capacidad en lo humano, es la capacidad que Dios nos da en lo sobrenatural lo que nos permite romper esa barrera de la incapacidad. La incapacidad es algo natural, es algo del hombre natural, mientras que la capacidad es algo del hombre espiritual.
tenemos la capacidad en Dios de vencer toda incapacidad natural. En Jeremías 17, 5 al 8 nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en sí mismo, en sus cualidades naturales. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, el que confía en que Dios lo ha capacitado, en esa capacitación sobrenatural que Dios nos da, en ese colocarnos en la parte del cuerpo que nos corresponde, y Dios, y cuando lo que Dios está diciendo, cuando nos dice que somos parte del cuerpo y cada uno miembro en particular, eso quiere decir que Dios nos capacitó para hacer la función específica que Él ha asignado para cada uno de nosotros, así como al hígado le asigna funciones de hígado y no de pulmones y capacita todas las células del hígado para cumplir sus funciones, así es con nosotros. Y lo mismo pasa con el ojo, lo mismo pasa con los oídos, lo mismo pasa con los pulmones, el corazón, el estómago, con cada uno de los órganos o miembros de nuestro cuerpo. Él los diseña específicamente para la función a la que Él nos llamó. De la misma manera sucede con cada uno de nosotros, así que debemos confiar en el Señor y depender del Señor, caminar con el Señor para poder alcanzar esos planes de bien que Él tiene para cada uno de nosotros, y además Él nos va a dirigir en cada uno de los aspectos de nuestra vida para que nuestra vida también sea conforme a su propósito y alineada a su propósito, y alineada a su propósito vengan las bendiciones, la plenitud, la victoria y la destrucción de esas fortalezas de incapacidad. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar y vencer. Así que lo único, necesitamos vencer esos pensamientos de incapacidad con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para destruir esas fortalezas de incapacidad, y la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que estamos capacitados en Él para las buenas obras que tenemos enfrente el día de hoy y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, que es su plan. Pero para eso necesitamos caminar de la mano de la palabra y caminar de la mano del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo van a destruir esas fortalezas de incapacidad que nos han impedido alcanzar y caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas, y por lo tanto en vidas abundantes, vidas plenas, vidas en victoria, vidas en bienestar y bendición. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, que todo lo que hagan les salga bien, que Dios bendiga la obra de sus manos conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Y primeramente Dios, nos vemos a mediodía para compartir otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra bendita fe. Bendiciones y un abrazo.